La pista de aterrizaje había sido construida para parecer un camino rural abandonado. Desde el aire, incluso desde helicópteros de vigilancia militar, parecía simplemente otro tramo de terracería que conectaba pueblos remotos en la Sierra Michoacana. Los surcos del centro estaban cubiertos con tierra y maleza. Los bordes mostraban el desgaste irregular de un camino que había visto mejores tiempos. No había señalización, no había torres de control, no había indicación alguna de que fuera algo diferente a los cientos de caminos similares que serpenteaban por las montañas. Pero cuando las avionetas necesitaban aterrizar, la transformación tomaba menos de 30 minutos. Equipos de trabajo llegaban en camionetas que parecían vehículos de mantenimiento municipal, despejaban la maleza del centro, nivelaban la superficie con maquinaria pesada que mantenían escondida en galpones agrícolas cercanos e instalaban luces temporales alimentadas por generadores portátiles. En menos de media hora, el camino rural se convertía en una pista de aterrizaje de 1,200 metros, suficientemente larga para acomodar aeronaves de carga mediana. Una vez que las avionetas aterrizaban, descargaban y despegaban nuevamente, el proceso se revertía. La pista regresaba a su apariencia de camino abandonado. Los equipos de trabajo desaparecían, las luces se desmantelaban y la actividad más intensa de tráfico aéreo de narcóticos en Michoacán volvía a ser invisible para cualquier vigilancia gubernamental. Durante más de 3 años, esta pista clandestina había servido como el principal punto de entrada aérea para cargamentos de drogas destinados al CJNG. Más de 200 operaciones de aterrizaje habían sido ejecutadas exitosamente. Toneladas de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela habían sido descargadas. Millones de dólares en efectivo habían sido embarcados de regreso hacia Sudamérica, y todo había operado con una disciplina e invisibilidad que mantuvo la pista fuera del radar de las autoridades hasta que un error de un piloto novato finalmente la expuso. La madrugada del 14 de febrero, cuando más de 400 elementos de Sedena, Marina y la Fiscalía Federal ejecutaron simultáneamente el cateo de la pista clandestina y 5 propiedades vinculadas, descubrieron no solo las 6 avionetas que estaban siendo preparadas para operaciones de esa semana, sino una infraestructura de apoyo que incluía hangares camuflados, sistemas de comunicación aeronáutica, talleres de mantenimiento y una red de protección que involucraba a 7 funcionarios del gobierno municipal y 3 pilotos comerciales con licencias vigentes que utilizaban sus credenciales legítimas para darle apariencia legal a vuelos completamente ilegales. Mi nombre es Alejandra Fuentes Coronado y llevo 31 años cubriendo las operaciones aéreas del narcotráfico en México. He documentado desde avionetas fumigadoras convertidas en mulas aéreas hasta jets ejecutivos utilizados para transportar capos. Pero el caso de la pista fantasma de Michoacán representaba algo que había visto evolucionar durante décadas: la sofisticación creciente de la infraestructura aérea del crimen organizado, que ya no dependía de pistas improvisadas en ranchos remotos, sino de instalaciones semipermanentes con capacidades operativas que rivalizaban con aeropuertos regionales legítimos. La investigación que condujo al descubrimiento de la pista había comenzado de manera casi accidental cuando un piloto inexperto cometió el error que expondrían toda la operación. El 23 de noviembre del año anterior, una avioneta Cessna 208 había realizado un aterrizaje de emergencia en una carretera federal cerca de Apatzingán. El piloto reportó fallas mecánicas y solicitó asistencia de emergencia. Todo parecía un incidente aeronáutico ordinario, hasta que los elementos de la Guardia Nacional que respondieron a la emergencia notaron que la aeronave tenía un olor extraño y que el piloto mostraba signos de nerviosismo extremo que iban más allá del estrés normal de un aterrizaje de emergencia. Una inspección más detallada reveló que el avión había sido modificado para maximizar capacidad de carga, tenía compartimentos ocultos que contenían residuos de cocaína, y el piloto llevaba documentación que no correspondía con los registros de vuelo que había presentado. Durante el interrogatorio, el piloto,
un hombre de 28 años llamado César Augusto Villanueva Mendoza, eventualmente admitió que la falla mecánica había sido inventada. En realidad, había perdido la orientación durante un vuelo nocturno de transporte de drogas y se había quedado sin combustible antes de poder llegar a su destino. ¿Cuál era su destino?, preguntaron los investigadores. Una pista en la sierra, respondió César. No sé exactamente dónde está. Siempre vamos de noche, con coordenadas GPS que nos dan antes del vuelo, aterrizamos, descargamos, esperamos hasta que nos den combustible y regresamos. ¿Cuántas veces ha volado ahí? Esta era mi segunda vez. Soy nuevo en esto, por eso me perdí. El testimonio de César proporcionó la primera evidencia concreta de que existía una pista clandestina operando en la Sierra Michoacana con la regularidad suficiente para justificar vuelos múltiples y procedimientos establecidos. Pero César no conocía la ubicación exacta de la pista, solo sabía que estaba en la sierra como a 1 hora de vuelo de la costa, y que las operaciones eran coordinadas por radio durante el vuelo. La búsqueda de la pista requirió meses de análisis de tráfico aéreo, interceptación de comunicaciones y vigilancia satelital. Los analistas comenzaron revisando registros de radar de los últimos 2 años, buscando patrones de aeronaves que aparecían en el sistema de control aéreo cerca de la costa michoacana y desaparecían al acercarse a la sierra o viceversa. Era como buscar fantasmas, describió un analista. Veíamos aeronaves que aparecían en radar civil cerca de Lázaro Cárdenas, volaban hacia la sierra y simplemente desaparecían. Horas después aparecían otras aeronaves en la misma zona que claramente no habían despegado de ningún aeropuerto registrado. Era tráfico aéreo que no existía oficialmente. El patrón de desapariciones y apariciones sugería que había al menos una pista clandestina en un área aproximada de 200 kilómetros cuadrados en la Sierra Michoacana, pero la topología montañosa y la cobertura boscosa hacían imposible identificarla visualmente. La clave vino de la interceptación de comunicaciones de radio aeronáutica. Durante una operación de vigilancia nocturna en enero, los técnicos de inteligencia detectaron comunicaciones en frecuencias aeronáuticas que incluían códigos de identificación de aeronaves y solicitudes de autorización de aterrizaje, pero las comunicaciones no provenían de ningún aeropuerto registrado. Torre Fantasma, aquí Águila 37 solicitando aproximación final, decía una voz en una interceptación de enero. Águila 37, autorizado aproximación final, pista 18, viento calmo, altímetro 30.05, respondía otra voz. Era jerga aeronáutica profesional, utilizando protocolos correctos de comunicación entre torre de control y aeronave. Pero Torre Fantasma no existía en ningún registro oficial. El análisis de triangulación de las señales de radio permitió identificar el área general de transmisión, una zona montañosa remota entre los municipios de Tancítaro y Buenavista. La vigilancia satelital de alta resolución de esa área, solicitada a través de cooperación internacional, finalmente identificó la pista. En imágenes satelitales tomadas en diferentes momentos, el mismo camino aparecía con configuraciones ligeramente diferentes. A veces mostraba actividad de vehículos en formación que sugería operaciones coordinadas, a veces tenía patrones de luces visibles durante tomas nocturnas y, crucialmente, en una imagen tomada durante una operación activa, mostraba lo que claramente era una aeronave en tierra. Una vez que supimos dónde mirar, todo se volvió obvio, explicó un analista. El camuflaje era brillante para observadores casuales, pero bajo escrutinio técnico específico, era claramente una pista de aterrizaje con infraestructura de apoyo significativa. La vigilancia terrestre confirmó la escala de la operación y reveló la red de apoyo que la hacía posible. La pista tenía 1.200 metros de longitud, suficiente para aeronaves de carga mediana. Estaba construida con asfalto de calidad aeroportuaria,
aunque camuflada con tierra y vegetación removibles. Los sistemas de drenaje eran profesionales, diseñados para mantener la superficie operativa durante la temporada de lluvias. Adyacentes a la pista había 3 hangares camuflados como graneros agrícolas, cada uno lo suficientemente grande para albergar aeronaves Cessna o similares. Los hangares contenían no solo espacios de almacenamiento para aeronaves, sino talleres de mantenimiento completamente equipados. Un edificio adicional funcionaba como torre de control improvisada, con equipos de comunicación, radar básico y sistemas meteorológicos que permitían coordinar operaciones de aterrizaje y despegue con precisión casi profesional. Y había una red de caminos de acceso que conectaba la pista con carreteras principales, permitiendo el transporte rápido de carga entre las aeronaves y vehículos terrestres. Era una instalación semipermanente de nivel aeroportuario, describió un ingeniero aeronáutico que participó en el análisis. No era una pista improvisada en un rancho, era infraestructura diseñada por profesionales para operaciones regulares de alto volumen. La identificación de los funcionarios involucrados en la protección y operación de la pista reveló corrupción a múltiples niveles. 7 funcionarios del gobierno municipal fueron identificados como parte de la red de protección. Subdirector de Obras Públicas proporcionaba los equipos de construcción y mantenimiento que mantenían la pista en condiciones operativas. Jefe de Tránsito Municipal, coordinaba el desvío de tráfico durante operaciones para evitar testigos casuales en los caminos de acceso. 3 oficiales de la Policía Municipal proporcionaban seguridad perimetral durante operaciones y alertas tempranas sobre movimientos de autoridades federales. Un funcionario de comunicaciones municipales mantenía los sistemas de radio y proporcionaba frecuencias limpias para las comunicaciones aeronáuticas. Un inspector de protección civil garantizaba que no hubiera inspecciones oficiales en la zona durante periodos de actividad. Adicionalmente, 3 pilotos comerciales con licencias vigentes habían sido reclutados para volar las aeronaves. Capitán Ricardo Artemio Fuentes Delgado, 47 años, piloto comercial con 23 años de experiencia y licencia vigente para aeronaves multimotores. Primer oficial Marcos Aurelio Contreras Villanueva, 41 años, piloto comercial con 18 años de experiencia, piloto privado Daniel Ezequiel Mendoza Quiroga, 35 años, piloto con licencia de transporte aéreo. Los pilotos con licencias legítimas eran cruciales para la operación, explicó un investigador. Si una aeronave es interceptada o inspeccionada, un piloto con credenciales válidas puede presentar documentación aparentemente correcta, explicar su presencia en el área y reducir significativamente las sospechas. Los pagos que todos estos facilitadores recibían eran sustanciales. Los funcionarios municipales recibían entre 80 y 200,000 pesos mensuales cada uno, dependiendo de su nivel de responsabilidad. Los pilotos recibían entre 300 y 500,000 pesos por vuelo, además de bonos por operaciones especialmente riesgosas. En conjunto, la nómina mensual para mantener operativa la pista superaba los 3 millones de pesos. Era una inversión significativa, pero rentable, observó un analista financiero. Una sola operación de descarga de cocaína podía generar ganancias suficientes para pagar varios meses de operación de la pista. Las comunicaciones interceptadas durante los meses de vigilancia documentaron la rutina y la profesionalidad de las operaciones. Confirmado aterrizaje para mañana, 02:30 horas. Coordinaba el jefe de operaciones en una conversación de enero. Carga colombiana estimado 800 kilos. Necesito la pista despejada desde las 0200 y equipo completo en posición. Piloto regular o sustituto. Fuentes está volando, es operación de rutina. En otra comunicación, discutían medidas de seguridad ante actividad federal sospechosa. Hay movimiento de helicópteros militares en Apatzingán desde ayer, alertaba uno de los funcionarios municipales. No sabemos si es relacionado con nosotros, pero recomiendo suspender operaciones por 48 horas. ¿Qué tan cerca han estado? A unos 50 kilómetros, pero mejor no arriesgar. La mercancía puede esperar 2 días.
La disciplina operativa era notable. Ante cualquier señal de actividad gubernamental sospechosa, las operaciones se suspendían automáticamente hasta que el área fuera considerada segura nuevamente. El operativo de captura fue diseñado como una de las operaciones coordinadas más complejas ejecutadas por autoridades mexicanas, involucrando sincronización entre fuerzas terrestres, aéreas y de inteligencia. La fecha elegida fue el 14 de febrero, basada en inteligencia que indicaba que una operación mayor estaba programada para esa semana. 2 aeronaves llegarían con cargamentos de cocaína, 2 partirían con efectivo y 2 adicionales estaban en mantenimiento en los hangares. Era la oportunidad de capturar 6 aeronaves simultáneamente, la mayor incautación aérea en la historia del combate al narcotráfico en Michoacán. El operativo involucró 400 elementos de Sedena, Marina y Fiscalía Federal desplegados en múltiples equipos, 6 helicópteros militares para asalto aéreo simultáneo de la pista y propiedades vinculadas, equipos terrestres posicionados para bloquear todos los accesos y rutas de escape, y equipos especializados en aseguramiento de aeronaves para garantizar que los aviones pudieran ser confiscados intactos como evidencia. A las 5:30 de la madrugada, la operación comenzó. El asalto aéreo a la pista fue espectacular. 6 helicópteros convergieron sobre la instalación desde diferentes direcciones, iluminando la zona con reflectores que convirtieron la madrugada en día artificial. Las 6 aeronaves estaban en tierra exactamente como la inteligencia había predicho, 2 preparándose para despegue, 2 siendo descargadas y 2 en mantenimiento dentro de los hangares camuflados. Aproximadamente 20 individuos estaban presentes en la pista, pilotos, mecánicos, supervisores de carga y personal de seguridad. El factor sorpresa fue total, ninguno había tenido tiempo de reaccionar antes de que los helicópteros estuvieran sobre ellos. Fuerzas federales, todos al suelo. La resistencia fue mínima. 2 guardias de seguridad intentaron alcanzar sus armas, pero fueron neutralizados antes de poder utilizarlas. El resto del personal se rindió sin oponer resistencia. La inspección de las aeronaves reveló la escala de la operación interceptada. Las 2 aeronaves preparándose para despegue contenían un total de 960 kilogramos de cocaína de alta pureza, empacada en bloques de 1 kilogramo cada uno, lista para transporte hacia mercados en Estados Unidos. Las 2 aeronaves siendo descargadas contenían efectivo, aproximadamente $4.200.000 en billetes de diferentes denominaciones, destinados aparentemente a ser transportados hacia Sudamérica como pago por cargamentos previos. Las 2 aeronaves en mantenimiento habían sido modificadas extensivamente para maximizar capacidad de carga con compartimentos ocultos, tanques de combustible adicionales y sistemas de navegación avanzados. El valor de la cocaína interceptada fue estimado en más de $30 millones en el mercado mayorista. El efectivo decomisado superó los $4 millones y el valor de las 6 aeronaves confiscadas superó los $12 millones. Simultáneamente al asalto de la pista, los equipos federales ejecutaron cateos en 5 propiedades vinculadas con la operación. Las residencias de los 3 pilotos, donde fueron capturados junto con documentación de vuelos, registros de pagos y equipo de comunicación aeronáutica. Una casa de seguridad donde se almacenaba combustible de aviación y refacciones para las aeronaves, y las oficinas municipales donde trabajaban los funcionarios corruptos, donde fue decomisada documentación que confirmaba su participación en facilitar la operación de la pista. Los 7 funcionarios municipales fueron capturados en sus lugares de trabajo durante el inicio de la jornada laboral normal, generando shock entre empleados municipales que no estaban al tanto de las actividades criminales de sus colegas. La conferencia de prensa fue convocada para el 16 de febrero, 2 días después del operativo. Grecia Quirós apareció ante los medios acompañada por representantes de Sedena y Marina en una conferencia que atrajo atención nacional e internacional,
dada la magnitud del decomiso. Buenos días a todos, comenzó Grecia. El 14 de febrero, en un operativo coordinado entre la Fiscalía Federal, Sedena y la Secretaría de Marina, fuerzas federales desmantelaron una pista clandestina que durante más de 3 años había servido como el principal punto de entrada aérea para cargamentos de drogas destinados al CJNG. Decomisamos 6 aeronaves, 960 kilogramos de cocaína, más de $4 millones en efectivo y capturamos a 27 personas, incluyendo 3 pilotos comerciales y 7 funcionarios municipales. Las pantallas mostraron las primeras imágenes, la pista vista desde los helicópteros durante el asalto, las 6 aeronaves alineadas bajo custodia federal, los bloques de cocaína organizados para documentación y las pilas de efectivo en dólares. Esta no era una pista improvisada, explicó Grecia mientras imágenes aéreas mostraban la infraestructura. Era una instalación semipermanente con 1,200 metros de pista pavimentada, hangares camuflados, sistemas de comunicación aeronáutica y talleres de mantenimiento. Durante 3 años, más de 200 operaciones de aterrizaje fueron ejecutadas aquí, transportando toneladas de drogas hacia Estados Unidos y millones de dólares de regreso hacia Sudamérica. El representante de Sedena añadió contexto militar. La sofisticación de esta instalación rivalizaba con aeropuertos regionales legítimos. Los sistemas de camuflaje eran tan efectivos que durante años evadieron la detección satelital. Solo a través de inteligencia específica y vigilancia coordinada pudimos identificar y desmantelar esta operación. La revelación de la participación de pilotos comerciales con licencias vigentes generó particular impacto. 3 de los detenidos son pilotos comerciales con licencias vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reveló Grecia. Utilizaban sus credenciales legítimas para dar apariencia legal a vuelos completamente ilegales. Un piloto comercial interceptado en vuelo sospechoso puede presentar documentación válida, reduciendo significativamente las sospechas. Estos hombres vendieron no solo su integridad, sino la credibilidad de toda la aviación civil. El proceso judicial contra los 27 detenidos se desarrolló en los meses siguientes, con complicaciones derivadas de la variedad de roles y niveles de participación. Los cargos variaron según las responsabilidades específicas. Los 3 pilotos enfrentaron cargos de narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso indebido de licencias aeronáuticas. Los 7 funcionarios municipales enfrentaron cargos de delincuencia organizada, cohecho, tráfico de influencias y diversos delitos específicos según su rol en facilitar las operaciones. El personal operativo de la pista enfrentó cargos de narcotráfico y asociación delictuosa. Los testimonios durante el juicio incluyeron a expertos en aviación que explicaron el impacto del caso en la seguridad aérea nacional. Cuando pilotos comerciales con licencias vigentes participan en narcotráfico, comprometen todo el sistema de aviación civil, testificó un representante de la SCT. La confianza en las credenciales aeronáuticas es fundamental para la seguridad del espacio aéreo. Estos casos obligan a reexaminar los protocolos de verificación de todos los pilotos comerciales. Las sentencias fueron dictadas en audiencias separadas a lo largo de varios meses. Los 3 pilotos recibieron las sentencias más severas. Ricardo Artemio Fuentes Delgado fue sentenciado a 45 años. Marcos Aurelio Contreras Villanueva fue sentenciado a 42 años. Daniel Ezequiel Mendoza Quiroga fue sentenciado a 38 años. Los 7 funcionarios municipales recibieron sentencias de entre 25 y 35 años, dependiendo de su nivel de participación. El personal operativo recibió sentencias de entre 15 y 25 años. El juez, al leer las sentencias de los pilotos, articuló la traición específica de su